comenzar. Damos la bienvenida a todos los que nos siguen acompañando hoy en esta mañana. Dios les siga bendiciendo, a todos nuestros visitantes que siguen aquí presentes y también a aquellos que quizás estén allá en sus hogares sintonizándose vía Facebook Live. Que Dios les siga también dando esa grandiosa oportunidad de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a continuar con esta clase que estamos llevando a cabo de la oveja pascual, the Passover Lamb, el número 4, que es la conclusión de esta clase que hemos llevado a cabo. Y vamos a continuar precisamente con esta clase, hermanos, que hemos estado viendo de tipos y antitipos, la oveja pascual como un tipo de Cristo. Y nos quedábamos ahí, hermanos, cómo la Pascua fue celebrada anualmente. Leíamos ahí en Éxodo 12, 14, 15 y 18. Ya lo leíamos, nada más estoy repasando las citas que ya habíamos dado, ¿verdad? Éxodo 12, 14, 15 y 18. Y también veíamos cómo ahora nosotros, esto apuntaba a la cena del Señor, the Lord's Supper. Y hablábamos, hermanos, cómo fue instituida por Cristo en Mateo 26, 26 al 29 también, ya lo leíamos, nada más repasando, y cómo Cristo nos dejó este memorial, esta cena. Y también, hermanos, algo que seguimos nosotros haciendo como el cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. Para recordar también, hermanos, leíamos ahí en Juan 6, 48, John 6, 48. Vamos a ver lo que nos dice Juan ahí, para recordar lo que leíamos, Juan 6, 48, hablando del maná, John 6, 48. ¿Qué dice ahí, hermanos? Amén. Yo soy el pan de vida. Y hablamos también de el maná, hermanos, el verdadero pan que Dios envió del cielo. Cristo Jesús. Estábamos hablando cómo Él fue ese maná. Él fue ese, y sigue siendo, claro, el pan de vida para todos y cada uno de nosotros. Veíamos también que al comer el pan, comemos también la carne de Cristo. ¿Cómo? Simbólicamente hablando, no literalmente hablando. Es más, también veíamos, hermanos, que si tomamos, ¿verdad?, el fruto de la vid, entonces estamos también bebiendo su sangre. ¿En qué manera? Simbólicamente otra vez, ¿verdad?, no literalmente. Y veíamos también, hermanos, cómo esta gente no entendió el simbolismo cuando Cristo les estaba hablando estas palabras, ¿se acuerdan? Se ofendieron, es más, porque pensaron literalmente el comer la carne de Cristo y el beber su sangre. Por eso se ofendieron, porque no entendieron este simbolismo del cual Cristo les estaba hablando. Y esto lo leíamos también ahí, hermanos, el versículo dice 60 también y 61, para recordar también el de Juan 6, 60 y 61. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús que en sí mismo dice que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Ven ustedes? Se ofendieron porque no entendieron el simbolismo de que el pan simboliza o representa la carne de Cristo, de que el fruto de la vid o el jugo de la vid simboliza la sangre de Cristo. Ellos lo entendieron literalmente y por eso se ofendieron. ¿Cómo? Canibalismo, ¿verdad? ¿Ven ustedes ahí? Y desde entonces dice que muchos discípulos, 66 también veíamos, 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban ¿con quién? Con él.
últimamente. Por esto que Cristo les dijo, lo que estaba apuntando el antitipo, lo que vendría después, la cena del Señor, no lo entendieron. Y cuando Cristo la establece en esa última Pascua, ya hemos estado hablando casi un mes acerca de esto, cuando Cristo la establece, viene a clarificar lo que les había dicho aquí en esta ocasión, cuando habló del maná. Y acordémonos que ellos fueron los que introdujeron el maná, ¿verdad? Hablar del maná. Y Cristo fue cuando le dice, por eso yo soy ese pan de vida, el pan de vida, no el maná, que comieron sus padres y ¿qué dice? Y murieron. Con ese pensamiento nos quedábamos ahí, hermanos. La semana pasada Cristo lo clarificó. Desgraciadamente, aún dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, hay confusión. No, el pan no representa el cuerpo de Cristo. ¿Cómo que no simboliza? ¿Cómo que no representa? Entonces están ustedes como los que están hablando aquí, que se ofendieron porque lo entendieron literalmente, ¿verdad? Nada más algo que meditar. Y claro, es algo que gracias a Dios nos da ese entendimiento y la sabiduría para entender. El pan no se convierte en la carne de Cristo, como algunas religiones lo dicen, ¿verdad? La teología de la transubstanciación. Eso fue inventado por los hombres, que el jugo o el vino se convierte en la sangre de Cristo al tomarlo. En ninguna parte lo dice la palabra de Dios. Cristo lo clarificó cuando Él introdujo la cena del Señor. Ahí nos quedamos, hermanos, la semana pasada. Veíamos que nosotros ahora, como cristianos, participamos de este acto tan sublime, tan solemne, que es la cena del Señor. Hechos 27, ¿cada cuándo también lo hacemos? Hechos 27, ¿qué dice, hermanos, para recordar? Acts 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ese fue el propósito de reunirse el primer día de la semana. El propósito principal, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos propósito, ¿para qué? Para partir el pan. No era una cena común. Iban a celebrar este memorial. Iban a participar del comer de la carne de Cristo, del beber de la sangre de Cristo, tal y como Cristo lo dijo: el que no come mi cuerpo y el que no bebe mi sangre no tiene vida, dice ahí en Juan, lo leíamos también. Por eso ellos lo entendían y era algo imprescindible que ellos se juntaban para hacer esto, para conmemorar este sacrificio, la muerte de Cristo, su sepultura, su resurrección y su venida también. Él viene. Ahí, hermanos, nos quedamos la semana pasada. También ese primer día de la semana apartaban algo, como dice 1 Corintios 16, 1 y 2. Se reunían con el propósito principal de participar de la cena del Señor. Y al mismo tiempo también, en ese primer día de la semana, recogían, ¿verdad? Se apartaba algo para la ofrenda. Como dice en 1 Corintios 16, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ¿qué? Aparte algo, según haya prosperado, para que cuando yo regrese no se recojan entonces ofrendas. Antes no había bancos, hermanos. Es más, no había ni la posición de tesorero. Eso es algo que también tenemos que entender. Eso se guardaba la ofrenda y luego se llevaba, se enviaba, ¿verdad?, para ayudar, sí, claro, primeramente a los santos, pero Pablo dice también, y a todos, otra vez, otra teología torcida, aún de los mismos miembros del cuerpo de Cristo, que la ofrenda es nada más para los santos. Si así fuera, hermanos, ¿qué clase de cristiano sería yo de no querer ayudar a alguien que está en necesidad? Porque no es cristiano. Si ustedes ven ahí visitantes, ahí están todas las cartas de benevolencia que mandaban, y no son todas,
unas cuantas nada más. Bueno, son organizaciones que son externas al cuerpo de Cristo y sin embargo se les ayuda, se les hace esa benevolencia. Primeramente, claro, a los de la familia de la fe, pero hacer bien a todos, dice, mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe, pero dice hacer bien a todos, no nada más a los de la familia de la fe, mayormente. Nada más algo también en que meditar. Ahí nos quedamos, entonces vamos a continuar, hermanos, en esta mañana, y vamos a ver también, hermanos, que la Cena del Señor es primeramente también un memorial. Hablando de la Pascua, ¿verdad? La oveja pascual como tipo de Cristo, y vamos a ver que es un memorial la Cena del Señor, memorial. Un memorial establecido por Cristo. Lucas 22:19, ¿qué nos dice ahí también, hermanos? Luke 22:19. Lucas 22:19, ¿qué dice? Amén. Haced esto en memoria de mí, right? Y habla también, claro, de la copa, después de que hubo cenado, dice, después de que se celebró esa Pascua, la última Pascua de Cristo con sus discípulos, como judío, cena, y luego, después de que cenó, dice, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, versículo 20, en mi sangre que por vosotros se derrama. Pero otra vez enfatizando aquí el memorial, es un memorial, recordamos, cada primer día de la semana, como lo dice Hechos 27, como lo hacían los cristianos del primer siglo, cada primer día de la semana, no es cada mes, no es cada 2 meses, no es cada 6 meses, no es cada año, cada primer día de la semana. Si quieres hacerlo como lo hacían los cristianos del primer siglo, en la iglesia del Señor, es cada primera semana. Cada semana, ¿right? se conmemora este memorial. Pero no nada más es un memorial, sabemos que es una cena. Es una cena, como lo veíamos en Mateo 26 al 29. Ya lo leíamos también, pero vamos a repasarlo. Mateo 26 al 29. ¿Qué dice, hermanos? Matthew 26 to 29. Cristo la instituye y es una cena. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beban nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Eso es una cena, comemos el pan y bebemos el jugo. Otra vez, el pan, la carne de Cristo, simbólicamente, ¿verdad? No literalmente. Y el jugo representa otra vez, simboliza la sangre de Cristo, no es literal, es simbólicamente, ¿verdad? Es una comunión también, hermanos. Número 3, comunión. Un memorial es una cena, una comida, y es una comunión también. ¿Con qué? Dice ahí en 1 Corintios 10, 16 y 17. ¿Qué dice, hermanos? 1 Corintios 10, 16 y 17. 1 Corinthians 10, 16 and 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión, la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión,
del cuerpo de Cristo. Son preguntas, ¿verdad?, que está haciendo Pablo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, es una pregunta. La respuesta es que sí, ¿verdad? Sí es la comunión, ¿verdad?, de la sangre de Cristo. El pan que partimos, y luego viene otra pregunta, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Sí lo es, ¿verdad? La respuesta es sí, son preguntas retóricas. Siendo uno solo el pan, dice, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es el privilegio que tenemos los que hemos ya sido bautizados, añadidos al cuerpo de Cristo. Es para nosotros, ¿verdad?, el comer el pan, es para nosotros el beber de la copa, del jugo, ¿verdad?, beber ese jugo. Para nosotros sí tenemos esa comunión con el cuerpo de Cristo, porque somos nosotros, pues, parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? O sea, ahí es donde entra esa comunión íntima con el Señor, ¿verdad?, con Cristo, con el cuerpo de Cristo, con su iglesia. Y es por eso que también hay un recordatorio de cuidado de comer la cena indignamente, ¿right? Cuidado de comer la cena indignamente para nosotros como cristianos, como sacerdotes de Cristo. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 11, 27, 1 Corinthians 11, 27. Si alguien lo tiene, puede leerlo. 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiese ese pan o bebiere esa copa del Señor, indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Hasta la manera en que la vamos a comer. Acuérdense que en la Pascua tenía que hacerlo rápidamente, comer ese corderito con hierbas amargas, fajado en el cinto, con sus zapatos, sandalias, ¿verdad? No era algo para, pues qué bonito está, qué buena está esta carnita, ¿verdad? Como las carnes asadas que ya, todo ahorita ya, parece chimenea, ¿verdad? Empezaron ya las carnes asadas, después de esta temporada, ¿verdad?, que se celebró. Y no era una clase de cena así. La Pascua era algo para recordarles, prepárense porque viene el vengador, el ángel vengador, ¿verdad? Y va a venir muerte también si no está esa sangre rociada en los dinteles, en los postes de las casas, right? Por eso es que ahora nosotros también, también cómo lo debemos hacer, dice que lo debemos hacer dignamente, no indignamente, right? En el griego, hermanos, la palabra es enojos. Se escribe así. Enojos, la H es como J, enojos. Y hermanos, esta palabra, como un asuntito que tiene. Esto significa, hermanos, ser un reo, fíjense, un reo, uno que es culpable, reo o culpable, reo, culpable. Si la comes indignamente, te haces un reo, un culpable, un reo de muerte. Cuando se habla de reo, es una persona que ya se lo están llevando, ¿verdad?, y va a morir. Reo de muerte. Es lo que implica esta palabra cuando Pablo la usa, enojos. Entonces te haces culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, es lo que está diciendo, es lo que implica el comer, el beber de los emblemas indignamente. Y es por eso que nos tenemos que probar. Dice ahí el versículo 28, verse 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. No dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo para ver si eres digno. Algunos predican eso, ¿verdad? Tristemente, no lo entienden. No es, pues no, ya me probé y no me siento digno de participar.
No, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. No te da opciones, y entonces si te sientes digno, come, o si no te sientes digno, no comas. Otra vez, trazando bien la palabra de Dios. Por eso hay muchos problemas dentro del cuerpo de Cristo, porque no se traza bien la palabra de Dios, empiezan las autoteologías, ¿verdad? No es que el hermano aquel bien estudiado fue a la escuela de predicadores y yo digo que es muy simple la palabra de Dios, si nos ponemos y nos humillamos a entender lo que Dios quiere que entendamos, ¿verdad? Para nosotros como pueblo de Cristo es algo muy importante el autoprobarnos, ¿verdad? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Pedir a nuestro Padre Celestial perdón en lo que le hemos ofendido, ¿verdad? Venimos a pedir perdón, humillándonos totalmente, hacerlo de corazón, entendiendo lo que simboliza esto, el comer del pan y el beber la sangre. Y claro, hay muchas otras cosas, muchas repercusiones, dice también, si no lo haces dignamente, dice, hay muchos enfermos, dice, y debilitados entre vosotros, y muchos, ¿qué? Y muchos duermen. Cuando habla de dormir, no es que se quedan dormidos en la casa, está hablando de muerte también. Algo muy, muy importante. La raíz de este verbo de enojos es enejo. La cara. Enojo. Y esto también, hermanos, es un verbo aquí, y es ser capturado, ser atrapado, estar enredado. Y fíjense, no nada más eso, te capturan, te atrapan, te enredan, pero por implicación, guardar rencor. Guardas rencor porque te atraparon, te capturaron, fíjense, es lo que implica este verbo, la raíz. Tener un pleito en contra. Todo eso implica eso. En otras palabras, vienes a tener pleito ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Con Dios, no con mis hermanos aquí en Cristo, porque esto es algo individual, ¿verdad? Todos participamos y todos debemos hacerlo, los que ya somos cristianos. El que no es cristiano, pues, ¿verdad? No tiene comunión realmente, no puede tener comunión, no tiene el Espíritu Santo. No puede tener esa comunión con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hasta en el latín, busqué, hermanos, en latín es reus erit. Nosotros quizás necesitamos más el latín, porque tiene el español de ir, reus erit. Reus otra vez, reo, ¿verdad? Y erit, pues eres. Eres reo, simple. ¿Eres reo de qué? De muerte. Tener mucho cuidado. Así como el cuidado era de vida o muerte, también el participar de la Pascua, ¿verdad? La primera que se estableció, era de vida o muerte. Hacías lo que Dios decía, lo que Moisés dijo, o morías, ¿verdad? Se me olvidó echarle la sangre a los postes y al dintel. Pues ya no puedes salir, porque si salía el que estaba afuera también moría, ¿verdad? No te puedes salir de la casa. No es que cerrar la puerta, that's it. ¿Ven ustedes? La primera Pascua que se celebró allá en la cautividad egipcia, antes de salir de la esclavitud egipcia. Todo esto, hermanos, para entender esto acerca de la cena del Señor, ¿verdad? Es algo también entonces, hermanos, que nos lleva a pensar acerca de menospreciar. Les preguntaba también a los hermanos varones, ¿verdad? Hace unas semanas, ¿quién creen ustedes que escribió, cronológicamente hablando, ¿verdad? ¿Quién escribió de la cena del Señor primero? ¿Verdad? Les preguntaba a los hermanos varones hace unas semanas. ¿Quién escribió de la cena del Señor primeramente? Estoy hablando cronológicamente, o sea, del tiempo, ¿verdad? Y ya pues ya saben la respuesta, ¿verdad? Con los que hablé. ¿Quién fue, hermanos? ¿Se acuerdan? Bueno, algunos no estaban, ¿verdad? Tienen excusa. ¿Se acuerdan, hermanos?
Pues la cena del Señor se encuentra en Mateo, Marcos, ¿verdad? Lucas, Juan menciona algo también, ¿verdad? Acerca de la cena del Señor. No de la última noche precisamente, pero menciona lo que leíamos también en Juan 6, ¿verdad? Pablo de hermano Avilán, ¿verdad? El apóstol Pablo, fíjense, fue el que escribió cronológicamente hablando primeramente la cena del Señor, ahí en 1 Corintios, lo que leíamos, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios. Pablo lo escribe primeramente, hermanos, ahí en 1 Corintios 11, 23 hasta el 34. ¿verdad? Fíjense, Pablo no estuvo presente en la última Pascua, no estuvo presente cuando fue instituida la cena del Señor. Pablo no estuvo allí, fíjense. Y él fue el primero, cronológicamente hablando, según los historiadores, se escribió aproximadamente, hermanos, entre el 53 al 57 AD. 53 to 57 AD. El apóstol Pablo, cuando escribe, ¿verdad?, esta primera carta a los Corintios. Mateo fue entre el 80 y 90, fíjense, pues lo que encontramos en Mateo 26, entre el 80 y 90 después de Cristo. Pasaron ya casi 3 décadas, ¿verdad? ¡Wow! Lucas escribió, hermanos, entre el 85 también al 90, aproximadamente, 3 décadas aproximadamente después que Pablo escribe. Y Marcos, un poquito más antes, en el 66 al 70, entre el 66 al 70 después de Cristo. Y Juan, fíjense, el amado, él escribió mucho más tarde, en los 90 al 110 después de Cristo, cuando habla de algo de la cena del Señor. So, Pablo, desde ya los 50 está hablando de esto, del acto central de la adoración. El que no estuvo presente cuando se instituyó. Sin embargo, dice el 23, 1 Corintios 11, 23, ¿qué? ¿Él lo recibió de quién? Del Señor. Nada más eso. Yo recibí de quién? Del Señor. Ese es el punto, ¿verdad? Yo recibí del Señor. Fíjense. ¿Cuándo? ¿Dónde? No se sabe. Pero si Pablo dice que él lo recibió del Señor, él lo recibió. Es palabra fiel y digna, inspirada por el Espíritu Santo. Él lo recibió del Señor. Y habla de la cena del Señor. Wow. So, algo, hermanos, no dice me lo contó quién, me lo contó Juan, ¿verdad? O me lo contó Mateo, o me lo contó Marcos. Yo lo recibí del Señor. Wow. So, algo que meditar también. So, cuidado, hermanos y amigos, más claro nosotros, los que somos cristianos. A veces vienen visitantes y los hermanos pasan el plato y ellos alargan la mano. No le vamos a decir, oye, tu visitante no, ¿verdad? ¿Y alguien lo quiere hacer? Bueno, allá ustedes, hermanos, ¿verdad? Pero imagínense, no, usted no puede porque no es miembro de la iglesia del Señor. No sería algo propio, ¿verdad? Entendemos eso. No sería algo sabio, ¿verdad? Se les explica después, mire usted, todavía no es parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y primeramente Dios, si Dios le concede, ¿verdad?, va a ser parte y va a tener ahora sí esa comunión, porque va a tener ese espíritu que Dios le va a dar y va a poder participar como debe de ser. Ahorita realmente no le da ningún beneficio el participar de la cena del Señor. Pero de la ofrenda sí, hasta doble, ¿verdad? Así no, aquí no hacemos eso, ¿verdad? Aquí no hacemos eso y tratamos de hacer todo decentemente y con orden, que sea de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Si usted quiere dar, visitante, de participar de la ofrenda, amén. No, usted tampoco no puede participar de la ofrenda porque la ofrenda nada más es para los santos y usted no es santo y seríamos también otra vez insensatos, ¿verdad? So, si usted quiere, amén. Si no quiere, no se le va a juzgar. Nadie le va a decir, oye, ¿usted por qué no ofrendó? No, tampoco. Cuidado con hacerlo y tomarlo. Entonces, hermano, la cena del Señor, estoy hablando, muy diferente a lo que es la ofrenda, son dos mandamientos diferentes, ¿verdad? La cena del Señor son estos dos elementos que enviaban nada más. La ofrenda es totalmente separado, pero se recoge el mismo día, el primer día de la semana, tal y como nos indicó Pablo, ¿verdad?
tomándola ligeramente, hermanos, ¿cómo podemos hacerlo indignamente? ¿Verdad? Porque no queremos hacerlo indignamente. Indignamente es menospreciando la cena del Señor, o sea, tomándola ligeramente, como cualquier otra comida o bebida. Es más, por eso Pablo escribió acerca de esto también, porque había abusos. Eso lo encontramos en 1 Corintios 11, 17 al 22. Right? 1 Corinthians 11, 17 through 22. No lo vamos a leer todo, hermanos, pero qué triste, hermanos. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Le dice luego. Lo que les voy a decir no es para alabarles, no es para alabanza, no es para gloria y honra a Dios. Al contrario. Porque no os congregáis, dice, para lo mejor, sino ¿para qué? Para lo peor. Para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Ven ustedes? Hasta división en esto, qué triste. En lo más sagrado, no lo entendieron. Unos llegaban, se cansaban de esperar a los otros hermanos. Es que aquel hermano siempre llega tarde, porque voy a estar esperando, yo voy a empezar a comer. Y lo hacían como una cena cualquiera, el memorial tan sagrado. Dice que algunos hasta ¿qué? Hasta se embriagaban. Wow. Dice, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? El 22, 22. ¿Quieren comer y beber? ¿Traen mucha hambre? ¿Saben qué? Mejor comen en sus casas primero y ya lleguen entonces y para que participen bien, dignamente, no lo menosprecien. Tomarlo a la ligera, hermanos, como cualquier otra comida o bebida. Cuidado, eso es tomarlo indignamente. Desordenadamente también, cuando se hace todo un desorden. ¿Quién quiere, hermanos, participar de la cena del Señor cuando hay desorden? Por eso siempre se les explica también a nuestros hijos a medida que van creciendo, ¿verdad? Esto es lo más sagrado. Claro, pues están bebitos, no se les puede explicar, ¿verdad? Pero como quieras, si están haciendo, ¿verdad?, algo, pues lo agarras al bebito y ya te pasa, ¿verdad? El niño, la niña, no estoy hablando de nada, nomás estoy diciendo lo común. Yo tuve 5 hijas bebitas también, hermanos, ¿verdad? No estoy hablando por experiencia, ¿verdad? Y siempre lo más sagrado, decía mi esposa, llévatela, Hani, llévatela para allá. Si acaso hace mucho ruido, ya no recuerdo quién fue lo más ruidoso. I don't want to embarrass them. Pero son niños, claro, y entendemos, pero enseñarles, esto es lo más sagrado. Ya van creciendo, ya si tienen 8 años y todavía están ahí, hermanos, pues como que, ¿verdad?, no hubo mucha instrucción entonces, ¿verdad? Se les hace desde pequeños. Porque es algo que también puede llevarnos a hacerlo indignamente, no nos estamos concentrando en lo sagrado. Y también, hermanos, el hacerlo indignamente es que estar en un estado de mente inapropiado, no santificado. El momento ahí viene, celebrar la cena del Señor, prepararnos. Y esto no se hace nada más antes de participar en la cena del Señor, unos cuantos minutos. Es una preparación hasta desde el día anterior. Nos estamos preparando. El día del Señor viene, no es mi día. El día del Señor viene, no es mi día. Ponerlo eso en nuestra mente, prepararnos para hacerlo dignamente, con esa mente apropiada, santificada. Y es por eso que debemos de probarnos, examinarnos a nosotros mismos antes de participar de la cena del Señor, para no profanar, como leíamos, el cuerpo y la sangre de Cristo, para no llegar a ser enojos, reos, culpables de muerte. Esto, hermanos, entonces nos lleva también al siguiente punto. La Pascua también, hermanos, fue hasta lo último de la era judía. Hasta lo último de la era judía. Se iba a tener un fin, la Pascua. Y Cristo lo dijo. Por eso dice que este es mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto. Nuevo pacto. Esto iba a quedar obsoleto. Esta Pascua que comimos
La última va a ser la última mía, como judío. Después va a quedar obsoleta. Va a venir ese nuevo pacto en mi sangre, in my blood. Right? Pero el pueblo judío, hermanos, iba a pasar la era judía, estoy hablando, ¿verdad? Ya no se iba a tener que celebrar. A 1 Corintios 5, 7 y 8, Pablo nos recuerda de esto. Fíjense lo que dice Pablo, 1 Corintios 5, 7 y 8. Si alguien lo tiene, lo puede leer. 1 Corinthians 5, 7 through 8. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Limpiados de esa vieja levadura, ¿de qué está hablando Pablo, verdad? De todo lo antiguo, de todo lo que se celebraba, hermanos, ante la ley de Moisés, para que seáis nueva masa. También puede implicar, claro, ¿verdad? De toda malicia. Pero sabemos que está hablando, hermanos, de esta fiesta, aludiendo a la Pascua, y dice que ¿qué? Dice, porque nuestra Pascua, que es ¿qué? Cristo. ¿Ven ustedes? Ya lo antiguo, la vieja levadura del antiguo pacto quedó obsoleta. Esa Pascua ya no la tenemos que nosotros llevar a cabo. Y esto, pues claro, acuérdense, por eso querían matar a Pablo. ¿Cómo está hablando de Moisés y que ya la Pascua ya no? Y lo más sagrado. ¿Ven ustedes? No era fácil, siempre. ¿Cuándo terminó la era judía? Estamos hablando cuando Cristo, pues estamos hablando de la ley, ¿verdad? La ley de Moisés. Cuando Cristo muere en la cruz, ahí queda clavada la ley de Moisés, ¿verdad? Ahí todo, la Pascua y todo lo demás quedó ya abolido. Los primeros cristianos todavía querían celebrar la Pascua como en la ley. Algunos, sí, ese era el problema de los hermanos de Galacia. Los judaizantes querían enseñar, ustedes que son de gentiles, tienen que seguir circuncidándose, tienen que seguir, ¿verdad? La cena como lo hizo Israel. Sí, o sea, haciendo la Pascua todavía y Cristo dijo ya no. El apóstol Pablo está diciendo ya Cristo, ya fue ¿qué? Fue sacrificada, dice, por nosotros. Right? Esa es la Pascua. Esa es la Pascua de nosotros. ¿Verdad? Cristo ya la celebró y lo bueno es que fue una vez y para siempre. Cristo ya no va a venir a ser sacrificado otra vez cuando Él venga, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Así es. Sí, amén. Esta Pascua, que es Cristo, dice, ya fue sacrificada. Y por eso dice así que celebremos la fiesta, otra vez, ¿verdad? No con la vieja levadura, la ley de Moisés, ¿verdad? Ni con la levadura de malicia y de maldad. Ya también eso tenemos que verlo y está Pablo hablando, ¿verdad? De autoexaminarnos, right? Sino con panes sin levadura. ¿Pero de qué? De sinceridad y de verdad. Acuérdense que eran 7 días de comer ¿qué? Panes sin levadura. Right? La Pascua y luego la fiesta de los panes sin levadura. 7 días seguiditos. Ya no iban a tener que celebrar estas fiestas, ritos bajo la ley de Moisés. Todo eso había quedado obsoleto. El cristiano, sin embargo, ya para terminar, hermanos, seguimos celebrando esta cena. Esta sí es, hermanos, ¿hasta cuándo la vamos a tomar, hermanos? ¿Hasta cuándo la vamos a seguir celebrando? Hasta el día en que Él venga. Right? Esto lo dice también ahí en 1 Corintios 11, 26. Si alguien lo tiene, puede leerlo. 1 Corinthians 11, 26. ¿Qué dice? Y con eso terminamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Ahí está. Hasta que Él
venga. Todas las veces que comieres este pan y si bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y hasta que Él venga lo vamos a hacer. O hasta que Dios nos llame a cuentas, también, individualmente hablando. Ahí sí vamos a dormir, a descansar y a esperar esa segunda venida del Señor. Si acaso Dios, Cristo, nos llama a cuentas antes de que Él venga. Amigo, amiga, te hacemos esa invitación. Si todavía no has sido hecho miembro del cuerpo de Cristo, no has sido bautizado para el perdón de tus pecados, no has sido añadido a su iglesia, y ya tienes ese deseo en tu corazón de empezar una vida nueva en Cristo, de que tus pecados sean perdonados. Eso fue lo que Cristo dijo cuando instituyó la cena. El que toma de este jugo para los pecados, dice, para la remisión de los pecados. Cristo también te invita a ti, amigo, amiga, que tengas esta comunión con Él, a que tus pecados sean perdonados por medio de su sangre preciosa que Él le derramó en las aguas del bautismo. Si así lo deseas, contáctanos para que Dios lo haga, lo convierta en una realidad. Vamos a tener, hermanos, un receso de 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. Dios les bendiga. God bless you all.